Yo estoy cerrada. Perdón. Buenas tardes, ¿cómo les va? Otra vez por este medio. La verdad que es un ida y vuelta. Así que nos tenemos que ir acostumbrando a esto. Leí esta mañana un pasaje en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 10, y estaban pasando una situación también de dificultades, ¿no? El pueblo de Israel estaba regresando después del cautiverio en un tiempo de crisis, de persecución. El pueblo estaba volviendo y aún en medio de toda la situación enrarecida en la que estaban allí reinstalándose nuevamente en Jerusalén y en su tierra, en la tierra prometida que Dios les había dado. Nehemías les da una palabra y dice: luego les dijo, id y coman las grosuras y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y pensaba en esta palabra, ¿no? El Señor nos ha colmado de grosuras, de vino dulce. El Señor no nos ha abandonado. El Señor está con nosotros y nos bendice cada día. Él nos llena de bendiciones, nos colma de bendiciones. Y a pesar de la situación en la que estamos, el Señor es nuestra fortaleza, su gozo es nuestra fortaleza. Y ahí Nehemías instaba a que también de lo que tenemos, preparemos para los que no tienen, que estemos pensando, nuestros corazones en este tiempo de dificultad, teniendo en cuenta lo que el Señor nos ha dado, también pensemos en aquellos que no tienen. Que no nos entristezcamos, que tratemos de acostumbrarnos a esta situación a la que estamos inmersos, pero que pensemos en que el Señor está con nosotros y que su gozo es nuestra fortaleza, que podamos aprender a gozarnos aún en las dificultades. Así que les invito a cantar esta canción que dice: el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi alma. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él. En mi boca yo cantaré, yo gritaré y
cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré en él y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en él. Por eso yo me gozaré en él y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en él. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Tome fe tu corazón, la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré y él podrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en él. Por eso yo me gozaré en él y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en él. Por eso yo me gozaré en él y él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en él. Amén. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Si el Señor está con nosotros, ¿quién en contra nuestro? Pensaba esta semana, ha sido una semana bastante larga y hemos tenido tantas situaciones. La verdad que ha sido una semana con muchas situaciones complicadas, tristes, semana de luchas, semana de pruebas, semana de alegrías, alegrías medias raras porque no las pudimos disfrutar al máximo. Uno hablando de forma poco personal, pero ha habido un montón de una serie de cosas que nos han envuelto en esta semana. Y digo, ¿pero qué vamos a decir? Si el Señor está con nosotros, ¿quién en contra nuestro? Si el Señor está con nosotros, ¿qué más necesitamos? Lo importante es que el Señor está con nosotros. Y eso es el motivo de nuestra alegría. Y el motivo de que estemos juntos en esta tarde, aunque sea a través de este medio. Entonces quería que cantáramos esta vieja canción que dice, ¿cuántas cosas han sucedido hoy? Pensando un poco, y podamos decir, lo importante, Señor, es que tú estás. Lo importante es que tú estás con nosotros, estás en nuestros corazones. Y ese es el motivo que nos impulsa a seguir. ¿Cuántas cosas han sucedido? Pruebas, luchas, alegrías o dolor. Si he triunfado o tal vez si no. Yo soy siervo, tú eres el Señor. Lo importante es que tú estás aquí. Es tu casa, he querido venir. Fui comprado
con tu sangre, mi Señor. De mi vida te mereces lo mejor. Antes que tú estás aquí, yo tu gloria empiezo a sentir. Vine a estar en tu presencia, mi Señor, con tus hijos, alegrar tu corazón. Cuántas cosas han sucedido, pruebas, luchas, alegrías o dolor. Siempre enfado, otra vez y no. Yo soy siervo del Señor. Lo importante es que tú estás aquí. Yo en tu casa he querido venir. Fui comprado con tu sangre, mi Señor. De mi vida te mereces lo mejor. Tú estás aquí, tu gloria empiezo a sentir. Vine a estar en tu presencia, mi Señor, con tus hijos, alegrar tu corazón. Lo importante es que tú estás aquí. Yo tu gloria empiezo a sentir. Vine a estar en tu presencia, mi Señor, con tus hijos, alegrar tu corazón. Lo importante, Señor, es que tú estás aquí. Lo importante es que tú estás en nuestros corazones. Lo importante, Señor, es que tú estás en medio de nuestras familias. Tú estás en nuestros campamentos, Señor. Tú estás en medio nuestro. Y te tenemos a ti. Si tú estás con nosotros, si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestro? ¿Qué situación nos puede mover? ¿Qué situación nos puede hacer dudar? Señor, tú estás en la barca. Tú estás con nosotros. Señor, y queremos pedirte que en este tiempo, Señor, si fuera necesario, quizás alguno esté pasando por situaciones de desánimo, de dificultad, Señor, sea un tiempo donde tú aumentes nuestra fe, Señor, un tiempo donde tú nos aumentes, Señor, renueves las convicciones, Señor, avives el fuego, Señor, de tu obra en cada corazón, sea un tiempo, Señor, donde podamos con mayor intensidad aprender a buscarte. Oh Dios, esta situación que por ahí no la entendemos, humanamente no la entendemos, pero nada se te escapa, Señor. Tú lo permites todo. Y aún en esta situación, tú estás con nosotros. Y ese es el motivo de nuestra alegría, es el gozo que se renueva cada día y es el gozo que produce fortaleza. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Estamos juntos y queremos ser también en esta tarde, Señor, ser enseñados por tu palabra, ser fortalecidos, ser reconfortados, ser edificados. Señor, sea un tiempo donde tú puedas hablar a cada corazón y darnos la palabra que necesitamos. Señor, abrimos nuestro corazón en este momento, Señor, y queremos escucharte. Gracias, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Es una alegría podernos ver, aunque sea por este medio, Señor. Tu bendición esté en cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Pablo. La verdad que, como tú decías,
Ha sido una semana bastante rara de idas y venidas, pero lo importante es que nuestro buen Dios ha estado a nuestro alrededor, guardándonos, cuidándonos y mostrándonos la forma y alentando nuestros corazones para seguir adelante, sabiendo que Él tiene el control de todas las situaciones, que nada se mueve si Él no lo permite. Así que en esta tarde queremos también poder orar y poder, quiero compartir algunos anuncios con ustedes y después, bueno, por medio del Espíritu Santo, compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde. Anoche los jóvenes han estado de encuentro provincial, así que estuvieron reunidos casi 2 horas. Ricardo de Micheli, el que ha estado varias veces con nosotros los días jueves, él les compartió la palabra. Los comentarios que he escuchado a nivel de la provincia me decían que ha sido de bendición y de mucha alegría el poder verse y el poder estar juntos, así que ha sido de bendición ese tiempo. Solamente para que sepamos, el sábado 17 a las 14:30 vamos a tener un encuentro también provincial, pero este va a ser de las escuelas bíblicas, o sea, todos los chicos de la escuela bíblica nuestra, y se van a juntar con los chicos de la escuela bíblica de Laguna, de Poselmolle y de todos los otros lugares. Así que va a ser un lindo tiempo de verlos juntos y bueno, ya que la tecnología se ha metido tan fuertemente en medio nuestro, decíamos cómo los chicos de la escuela bíblica no van a tener un pequeño evento. Así que bueno, vamos a pedir en todo caso la colaboración también de los padres para ayudar en las conexiones y todo eso, pero en la semana las maestras le van a mandar mayor información, pero vayan sabiendo y también orando nosotros para que ese tiempo, esa hora y media que van a estar juntos, Dios pueda escribir sobre sus corazones la palabra de Dios, que esto es lo importante. Y como vengo anunciando, el domingo 25 es el encuentro de familias, ese encuentro que se hacía allá por abril, mayo más o menos, que lo hemos hecho en distintos lugares, acá en Oliva. Ya hacía varios años que lo hacíamos desde Oliva, pero bueno, este año va a ser distinto. Vamos a tener 2 reuniones, una a la mañana y una a la tarde, y va a estar compartiéndonos la palabra el pastor Eduardo Tatangelo, que bueno, la gente de los de Oliva lo hemos conocido un domingo, él estuvo acá en la iglesia, así que creemos que va a ser de bendición. No solo el hecho de vernos, porque vamos a poder conectarnos con un montón de gente que quizás de otra manera no nos hubiéramos podido ver, pero en este tiempo vamos a poder hacerlo, y además de eso, Dios nos va a bendecir como siempre con una palabra fresca para cada uno de nosotros. Así que estamos agradecidos por todas estas actividades. Los otros días en la reunión de presbiterio hablábamos con los pastores y algunos decían este hecho, ¿no? De que cuando empezamos el año teníamos un cronograma y teníamos todo explicado, y de repente en marzo cambió todo, se modificó todo lo que teníamos, se modificó. Pero bueno, por la gracia de Dios, casi hemos cumplido con todas las actividades que teníamos, así que estamos muy agradecidos a Dios porque Dios permite que se haga todo esto. Oramos por algunas personas, oramos por Flor Rossi, por Sandra Mancilla, por Fernando Turleto. Recién me pasaron por Álvaro y Ángeles Bayorria, que están con infección urinaria. También oramos por ellos. Acuérdense que el domingo que viene, dado hasta acá no nos han mandado ningún anuncio oficial, pero creemos que lo que va a suceder es que el domingo, estos 2 domingos que vienen, no vamos a tener reunión presencial. Así que para que vaya haciendo los arreglos en su casa y podamos desde nuestra casa cada uno compartir el tiempo y estar juntos y bendecir y alabar el nombre del Padre. Así que les ruego que cierre sus ojos un momento. Si usted tiene alguna persona enferma, oramos también por Santi, por Dani, por Agustina, así que oramos también por ellos. Así que si usted tiene a alguien enfermo,
ore, preséntelo a su Padre, que Él escucha las oraciones de sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tu bendición descienda sobre estas personas que hemos nombrado, sobre Sandra, sobre Fernando, sobre Santi, sobre Daniela, sobre Agustina, sobre estos muchachos Álvaro y Ángeles, Señor, esa infección urinaria, haz, Señor, que retroceda, Señor. Padre, queremos rogarte por la salud. Señor, sabemos que donde estén, en el lugar en el que estén, Señor, tú no tienes fronteras, no tienes distancias. Tú puedes llegar hasta la vida de esas personas y con una sola palabra, Señor, son sanadas y llenados sus corazones de alegría, de gozo, de paz, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo también. Gracias por por este tiempo de cantar juntos, Señor. Aunque extrañamos el poder estar en el mismo lugar, Señor, pero sabemos que tú nos escuchas, que tú nos oyes y que nuestras oraciones, Señor, llegan hasta el trono de tu reino. Esto es lo que más amamos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. En esta tarde también queremos rogarte que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, que podamos entender, que podamos comprender, pero sobre todas las cosas, que podamos aprender que tú tienes muchas cosas para enseñarnos a cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde, como dije, quiero compartir la palabra con ustedes. Hemos venido hablando, reflexionando acerca de las características de una iglesia viva. En esta oportunidad quiero enfocarme en el lugar que debe ocupar el espíritu y la palabra dentro de una iglesia. Seguiremos trabajando sobre la carta de Corintios, ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 hasta el 16, más o menos eso es lo que iremos tocando en esta tarde. Así que si usted quiere ir buscando y teniendo cerca esos versículos, capítulo 2, del verso 6 hasta el 16 más o menos. Las tres personas de la Trinidad tuvieron intervención en la composición de la palabra de las Escrituras. El Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo intervinieron para que esto que nosotros tenemos en nuestra mano, como la Biblia, sea puesto también. La palabra vino de Dios, se enfocó en Cristo y fue inspirada por el Espíritu Santo. Podemos definir a la Biblia como un testimonio del Padre sobre el Hijo, pero dado a través del Espíritu Santo. Hagamos un poquito de memoria sobre lo que hemos venido estudiando en estos últimos domingos. Pablo puso en evidencia el contraste entre la sabiduría del mundo y la locura del Evangelio. La cruz de Cristo es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, dice la palabra. En el pasaje que estudiaremos hoy, Pablo nos habla acerca de la verdadera sabiduría. Como dije, usaremos el pasaje del Primera de Corintios, del capítulo 2, del verso 6 hasta el 16 más o menos. Quizás quizás lo hace Pablo, toda esta exposición, ¿no? La hace para compensar quizás el argumento para que los corintios no piensen que el apóstol rechazaba completamente la sabiduría y que prefería la locura y la necedad. La pregunta es, ¿acaso rechaza el apóstol el conocimiento y el lugar de la mente? Por supuesto que no. Vamos a ir viendo estos detalles que Pablo escribió ahí en la carta de Corintios. Como dije, vamos a hablar inicialmente sobre la verdadera sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Yo le leo en esta traducción TLA, traducción en lenguaje actual. La verdad que es un lenguaje muy, muy agradable, muy rico para leer. Dice, sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría,
pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. La verdadera sabiduría tiene tres características. La primera de ellas es el hecho de que la sabiduría es para los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús. Hay una sabiduría que a partir de este nuevo nacimiento en Cristo viene a nuestras vidas. La segunda característica es que la sabiduría verdadera viene de Dios y en esto tenemos que tener cuidado que ninguna corriente del mundo pretenda hacernos vivir respecto de esa corriente. Tenemos que estar seguros de que la sabiduría verdadera viene de Dios. Y la tercera característica es que la certeza de que nuestro destino final es compartir la gloria de Dios. Los pensamientos de Dios son inalcanzables para la mente humana como usted o como yo. Dijo Isaías en el capítulo 55, versos 8 y 9. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones tienen muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así. La sabiduría que viene de Dios es esta, que está allá arriba. Esta sabiduría que viene de Dios solo puede conocerla si Él, por medio de su Espíritu, la revela a tu vida. Es la única forma cuando el Espíritu Santo revela a nuestros corazones. La luz se nos hace. Por eso, en los próximos versículos que voy a ir charlando y hablando con ustedes, Pablo describe la obra del Espíritu Santo como un agente de la revelación divina. El apóstol Pablo nos está enseñando que la función del Espíritu abarca 4 aspectos. El primero es el de escudriñar. El segundo es de revelar. El tercero es de inspirar. Y el cuarto, de iluminar la verdad de Dios. Seguimos leyendo un poquito más ahí en 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. Y vamos a hablar acerca de el Espíritu, dice que escudriña. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. El Espíritu escudriña todo. Aún dice que escudriña lo profundo de Dios. La actividad de escudriñar o investigar muestra que el Espíritu Santo es una persona. No es meramente un algo o una fuerza. Es un ser personal que tiene capacidad de investigar. Solo el Espíritu Santo es capaz de investigar todo, dice la palabra, hasta lo más profundo de Dios. ¿Sabes? El término griego que se traduce de escudriñar, la palabra es eranaiu.
Dice que este verbo se aplicaba a los empleados de aduana, aquellos que revisan minuciosamente una carga o un equipaje. Pablo concibe al Espíritu Santo como un incansable trabajador que investiga aún lo más profundo del ser, pero también de Dios. Pablo también se refiere a la tarea del Espíritu Santo en términos de conocer. Compara la capacidad de la mente humana para conocer sus propios pensamientos con la capacidad del Espíritu Santo para conocer los pensamientos de Dios. ¿Sabes? Ni el más desarrollado de los animales puede comprender mejor que los seres humanos lo que significa realmente ser humano. En un sentido, cada persona tiene conciencia de sí misma y es quien mejor se comprende. Pablo aplica al Espíritu Santo este concepto de la autocomprensión y afirma que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu Santo. Nadie puede comprender mejor a Dios que Dios mismo. El Espíritu Santo dice que escudriña lo profundo de Dios y solo Él tiene una comprensión plena de la persona de Dios. Y la pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo con esto que escudriña? Dice que el Espíritu Santo primero escudriña. Lo segundo es que revela. En 2 Corintios seguimos leyendo ahí el verso 10, dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Y el verso 12 dice, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Solo el Espíritu Santo conoce realmente a Dios y solo Él lo da a conocer. Dios quiere tener comunión con vos y conmigo. Por eso se revela por medio de su Espíritu, para que su persona y su sabiduría queden escondidas. La palabra nosotros que señala el verso 12, dice que en el griego es un término enfático. En este contexto se refiere a los apóstoles porque ellos recibieron la revelación especial de Dios, como antes también la recibieron los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, en Efesios capítulo 3, verso 5, Pablo señala, tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros. Pero ahora, por medio de su Espíritu, Dios se lo ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. En ambos textos, el apóstol declara que Dios es el autor de la revelación. El Espíritu Santo es el agente y los apóstoles son los receptores e intermediarios de esta revelación. Así que los apóstoles recibieron dos dones, diferentes pero relacionados entre los dos. Dios les concedió el don de la salvación y también el don de comprender y comunicar esa salvación que recibieron gratuitamente. Pablo es probablemente el mejor ejemplo de este doble don. En sus cartas ofrece una maravillosa exposición de la salvación por gracia. Dios derrama su amor sobre los pecadores, pero envió su Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros, que no merecíamos sino juicio. Dios levantó a Cristo de los muertos para mostrar que no murió en vano. Por la fe internamente y por el bautismo externamente, llegamos a ser uno con Cristo en su muerte y resurrección. Y el Evangelio abre nuestra mente y nos hace arder el corazón. ¿Cómo Pablo supo todo eso?
¿Y cómo puede hacer una presentación tan comprensible? Pudo hacerlo primero porque él recibió salvación y además porque recibió la revelación del Espíritu Santo para interpretar su propia experiencia. Esto es lo que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Recibimos la salvación, pero además por medio del Espíritu Santo recibimos revelación para interpretar lo que leemos en la palabra de Dios. Lo tercero que había señalado es que el Espíritu, dije, escudriña, el Espíritu revela, pero también dice que el Espíritu inspira. El verso 13 del segundo capítulo de Primera de Corintios dice: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos un lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. La revelación de la verdad de Dios se hace por medio de la inspiración. Los apóstoles comunicaban lo que llegaron a comprender por inspiración del Espíritu Santo. El verso 12, como había leído hace un momento, dice, se refiere a que los apóstoles reciben revelación. Pero el 13 dice que ellos comunican a otros por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios, reveló el plan de salvación a los apóstoles para que éstos comunicaran a otros. De la misma manera que el Espíritu no guardó para sí los resultados de su investigación, dice que los apóstoles tampoco se apropiaron de esa revelación para sí mismos, sino que la compartieron con otros. La verdad es para compartirla. Tú y yo, que hemos recibido salvación, hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la necesidad de compartir estas verdades que hemos recibido. Y ellos comprendieron que eran administradores de la revelación de Dios. No lo hicieron apelando a la sabiduría humana, sino como las palabras que enseña el Espíritu. El mismo Espíritu que escudriña lo profundo de Dios y que reveló estos secretos a los apóstoles, también fue quien dio a ellos las palabras con las cuales transmitir esta verdad. Este versículo indirectamente respalda lo que llamamos inspiración verbal. ¿Qué significa? Que la inspiración divina incluye las palabras con las cuales se comunica la revelación de Dios. Pablo sostiene que las palabras con las cuales los apóstoles expresaron el mensaje fueron dadas por el Espíritu Santo. El sentido de las palabras puede ser, según el caso, puede ser literal o figurativo. Veamos algunos ejemplos para poder entender mejor. El Salmo 119 describe que el sol se levanta y luego se acuesta. Ahora, no interpretamos esta expresión literalmente porque todos sabemos que nosotros, o sea, la tierra gira alrededor del sol. El apóstol también nos advirtió contra el excesivo literalismo, o sea, el excesivo leer y literalmente entender lo que dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, cada uno de nosotros nos acordamos de este buen hombre Nicodemo. Y a Nicodemo le dijo que debía nacer de nuevo. Y lógicamente, él no entendió literalmente este hecho, porque de lo contrario era imposible, era casi un absurdo. Los autores bíblicos no fueron simplemente escribas, ¿no?, que ponían en el papel lo que era el dictado divino. Aunque el Espíritu Santo se comunicaba a través de ellos mantenían el control de sus capacidades y expresaban su personalidad
peculiar de cada uno de ellos. Por eso encontramos en la Biblia variedad de estilos literarios y aún diferentes enfoques teológicos. Veamos algunos ejemplitos. Amós es el profeta de la justicia de Dios. Oseas es el profeta del amor de Dios. Isaías de su soberanía. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Pablo es el apóstol de la gracia. Santiago, el de las obras. Pedro, el de la esperanza. Y Juan es el del amor. Por último, quiero resaltar que no todo lo que la Biblia contiene es una afirmación, o sea, que es palabra de Dios. Veamos un pequeño ejemplo también. Job, los que estuvieron el día jueves, el pastor Guillermo Robillo nos dio una clase magistral sobre el libro de Job. Pero en el libro de Job, y eso también lo señaló él, se incluyen extensos y tediosos diálogos entre sus amigos. Estos sostenían que Job estaba siendo castigado por sus pecados. Sin embargo, al llegar al último capítulo del libro, Dios dijo 2 veces a esos hombres: vosotros no han hablado de mí. Por lo tanto, no tenemos libertad para citar esos versos como palabra de Dios. El libro de Job y todo lo que la Biblia contiene es la palabra de Dios. Pero esta debe ser extendida como un todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y lo otro, cada texto debe estar en su debido contexto. La inspiración verbal significa que el Espíritu Santo habló a través de los autores bíblicos y que estos deben ser entendidos de acuerdo con su estilo literario. El sentido literario o figurado de las palabras, el contexto y la intención con que estos escribieron. Reveló a los apóstoles sus hallazgos en palabras que él aún no dio. El Espíritu habló sus palabras a través de las palabras de los autores bíblicos, de tal forma que las palabras de los autores bíblicos eran simultáneamente la palabra del Espíritu Santo. El último punto es el hecho de que el Espíritu ilumina. En 1 Corintios seguimos leyendo, capítulo 2, verso 13, dice: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. El verso 14 dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan la enseñanza espiritual, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Los lectores de la carta de Pablo no estaban abandonados a sí mismos para entender lo que se había escrito de ellos. El mismo Espíritu Santo que inspiró a aquellos que escribieran esta activó en aquellos que recibimos las cartas. La frase final del verso 13 es un poquito compleja y enigmática. Sin embargo, Pablo expresa que la transmisión de la verdad es un acto espiritual y su comprensión requiere un agente espiritual. Dicho de otra forma, solo los que poseen el Espíritu Santo pueden interpretar verdades espirituales.
La inspiración que recibieron los apóstoles fue única. Sin embargo, aunque no recibimos inspiración de la misma manera que ellos, el Espíritu también interviene en todos nosotros, iluminando la interpretación de las Escrituras. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, podemos interpretar esas Escrituras. El mismo Espíritu Santo que habitó en aquellos que escribieron y en quienes las leemos hoy, es el mismo Espíritu Santo. En los versos 14 y 15, el apóstol amplía el concepto que presentó en el verso 13 y lo hace mediante el contraste. Primero describe las personas que no tienen el Espíritu Santo y las señala como el hombre natural. En el versículo siguiente, en el versículo 15, describe a la persona espiritual, quiere decir a la que tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué difiere un cristiano de un no cristiano cuando lee la palabra de Dios? Las personas que no tienen el Espíritu Santo no pueden recibir las cosas que son del Espíritu. Por eso la insistencia de que ores a Dios para que Dios te llene de su Espíritu Santo, porque necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestro interior para ayudarnos a que cuando leemos la palabra de Dios, Dios aprovecha ese tiempo para revelarnos, para inspirarnos, para iluminarnos con esa palabra. Como dije, las personas que tienen el Espíritu Santo, en cambio, juzgan y disciernen todas las cosas de una manera diferente. Esto, por supuesto, no te convierte en una persona infalible o casi omnisciente. Significa que aquellas verdades espirituales para las cuales eras ciego, ahora comienzan a tener sentido. Por eso nos pasa que a veces hemos leído un pasaje durante muchas veces. Sin embargo, en un momento entendemos algo que no lo habíamos entendido y el pasaje nos parecía conocido. Es porque Dios está iluminando nuestro caminar, nuestra vida, y Dios por medio de su Espíritu Santo quiere enseñarte o decirte que debes caminar de una manera hacia un lado o hacia el otro. Dios te ilumina, Dios te revela, Dios te inspira para seguir adelante, para compartir el Evangelio de Cristo Jesús a los demás. Nuestro nivel de comprensión cambia cuando nacemos a Cristo. Nuestro nivel de entendimiento de la palabra de Dios cambia cuando Cristo es el Señor de nuestros corazones. Esta fue mi experiencia y creo que es la experiencia de todos los que amamos a Cristo y reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. La verdad es que yo crecí en un hogar católico. Me formé en un colegio católico, pero a los 17 años acepté personalmente a Cristo. Y aunque no pretendo saber todas las cosas, desde ese momento la Biblia comenzó a hablarme directamente y comencé a entender cosas personales para mi vida que día tras día, año tras año, han ido haciendo crecer mi interior. Lo último que señalo es que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría para guiarlos a toda verdad. Juan capítulo 16, verso 13 dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él, dice, les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Qué interesante este pasaje, ¿no? Porque dice que cuando venga el Espíritu Santo, señala, dice, Él, no este o aquel o el otro, o también esto. Y no estoy diciendo que no es bueno leer libros, y no estoy diciendo que no es bueno estudiar la palabra, no estoy diciendo eso. Pero dice que cuando venga el Espíritu Santo a tu vida, a la mía, a la otra, a la del otro, dice,
Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan, dice, en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Estos son los famosos siempre y todo de la palabra de Dios. Dice, para que siempre vivan en la verdad. El Espíritu escudriña los pensamientos de Dios y es el único capaz de revelar. Él los comunicó a sus apóstoles y a otros autores con palabras que él mismo escogió. El mismo Espíritu Santo ilumina nuestra mente hoy para que podamos discernir aún el mensaje, aún la palabra de Dios, aún eso que está escrito hace tantos años. Cuando lo leemos, es el Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros que nos permite tener esa revelación especial. El Espíritu Santo es espíritu de poder, de amor y también un espíritu de verdad. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso cuando meditamos y estudiamos la palabra, necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo. Tú y yo y el otro y el otro y el otro necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestras vidas. El estudio y la iluminación del Espíritu no nos hace incompatibles. Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 7. Dice, piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Como dijimos hace un momento, ¿no? Esta semana ha sido una semana rara, personalmente para nosotros quizás, pero estos pasajes me han hecho pensar mucho, ¿no? Dice, piensa en todas estas cosas. Y dice, y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. La expectativa humilde y el estudio diligente van de la mano. Tener una expectativa de que Dios puede darnos algo especial y el estudiar la palabra van de la mano. Las dos cosas tenemos que hacer. Nos aplicamos al estudio, pero es Dios quien nos da la comprensión espiritual cuando leemos. Es ese Espíritu Santo el que nos hace entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es efectiva aún en este año tan raro que hemos tenido. Les señalo un ejemplo. Pensemos en un reloj de sol. Si pretenderíamos interpretar la hora de noche o en un día muy nublado, casi sería inútil. Habrían números, pero no nos comunicarían ningún mensaje. Solamente cuando el sol ilumina el reloj, podemos saber qué hora es. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Si hay nubes gruesas, si yo distraigo mi mirada de Jesús y permito que esas nubes gruesas entren entre Dios y mi persona, la Biblia no será más que letra y papel. No habrá ningún mensaje comprensible. Es más, ni siquiera tendremos ganas de leer porque ni siquiera entendemos. Pero cuando la luz del Espíritu penetra en nuestro ser, entonces, solo entonces, recibimos y entendemos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les ruego que cierre sus ojos y podamos orar a Dios y pedirle que Dios pueda poner de este Espíritu Santo en nosotros. Señor, en esta tarde, Señor, casi noche, queremos rogarte, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo, Jesús, puedas poner en nuestros corazones
Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine, escudriñe mis motivaciones. Dice que puede escudriñar hasta lo profundo de Dios. ¿Cuánto más puede escudriñar mi vida, mis intenciones, mis actos, ocultos o públicos? Tú, Espíritu Santo, puedes hacerlo. Puedes revelarnos. Cada vez que leemos la palabra de Dios, tú revelas gracia y paz en nuestros corazones. Nos inspiras para compartir esa salvación que hemos recibido de tu parte. Señor, haz que este Espíritu Santo brille en nuestros corazones y pueda también iluminar nuestros pasos, como este ejemplo del reloj de sol. Señor, en el nombre de Jesús, queremos rogarte que tú saques toda nube gruesa, que tú saques toda aquella nube que nubla mi visión, que nubla mi vista de ti, que no permitas que nos hagamos sabios en nuestro propio entendimiento, sino que vivamos, Señor, esperando que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro interior. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú, Señor, en estos domingos nos has mostrado estas señales de una iglesia viva. Y queremos tomar estas cosas, Señor. Esto de el Espíritu que nos revela, esta verdadera sabiduría que solamente viene de ti. Padre, muchas gracias, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas en el resto, en esta semana que recién comienza. Tu gracia, tu amor, una vez más, sea depositada sobre la vida de nuestras familias, sobre la vida personal de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.